En esta clase vamos a analizar la cinemática de tres sistemas de transmisión de potencia en los cuales su movimiento está definido por una función de rotación instantánea. Recuerden que si al final de la clase les resulta útil, comenten, den like y suscríbanse porque habrán desarrollos nuevos en ingeniería todos los días. Vamos con los ejercicios. Iniciamos con el problema 8 del capítulo 16 del Giveler. Acá se nos dice que si el engranaje A gira con una velocidad angular dada como función de la posición, donde zeta sub A es el desplazamiento angular del engrane A medido en radianes, determine la aceleración angular del engrane D cuando zeta ha recorrido 3 radianes y parte del reposo. Los engranes A, B, C y D tienen radios de 15, 50, 25 y 75 milímetros respectivamente. Bien, entonces en este escenario estamos ante una caja reductora. Ello debido a que pasamos de un engrane impulsor A de diámetro pequeño a un engrane B de mayor diámetro que va a transmitir el movimiento al eje, con lo cual mediante C va a pasar a otra relación de transmisión a un engrane de mayor diámetro. De este modo, si de partida tenemos una velocidad angular de A dada como función de la posición, se va a cumplir que ese engrane va a estar ante una aceleración angular, la cual transmite la potencia AB en un giro en dirección contraria. Y gracias a la conexión con C en el mismo eje, dicho engrane tendrá la misma dirección y misma aceleración angular que B, con lo cual finalmente se va a producir la aceleración angular del engrane D, que es la buscada. Entonces, para resolver este problema, es necesario primero estudiar la relación de transmisión entre C y D. Recordemos que en el punto de contacto entre los engranes, la aceleración tangencial de sus periferias va a ser la misma, de modo que ambas cantidades se pueden igualar. Y en el caso de C corresponde al producto de su aceleración angular y el radio. Asimismo para D. Por lo tanto, si despejamos la variable que andamos buscando, nos va a quedar como el cociente de los radios de C y D multiplicado por la aceleración angular de C. Es decir, nuestro problema se reduce en determinar esta cantidad para C. Y ahora bien, veamos la relación de transmisión entre B y C, como están conectadas con el mismo eje. Ello va a implicar que van a estar rotando a la misma tasa, de forma que ahora necesitamos calcular esta aceleración angular de B, y ello lo logramos estudiando la relación de transmisión entre A y B. Nuevamente, en el punto de tangencia entre los engranes se va a producir la misma aceleración, de forma que la aceleración tangencial de A será la misma que la aceleración tangencial de B y se traslada a aceleración angular multiplicada por el radio. De forma que si despejamos la variable para B, sería el cociente del radio A entre el radio B y la aceleración de A. Entonces veamos la lógica. Primero vamos a establecer cuál es esa cantidad para A. Con ello la determinamos para B. Y como están en el mismo eje, es la misma cantidad para C. Y con ello ya finalmente lograríamos obtener la variable buscada, que es la aceleración angular de D. Y para establecer la aceleración angular de A, vamos a emplear la ecuación que nos dice que esa cantidad instantánea corresponde al producto de la velocidad angular y la derivada de la velocidad con respecto a la posición. De esta forma, si ya conocemos la función de velocidad que está dada por zeta A más 1, vamos a diferenciar con respecto a la posición. De modo que la derivada de una potencia elevado a la 1 es simplemente la constante 1 y la derivada de 1 es 0. Y veamos que las unidades de esta derivada son segundos a la menos 1. De modo que acá para la aceleración angular tendríamos la función que es zeta sub A más 1 dada en radianes por segundo. Y la derivada de la posición con respecto al tiempo, que es 1, que está dada en segundos a la menos 1. Con ello vamos a obtener que la función de aceleración es zeta sub
A más 1, pero esta sí posee unidades de radianes por segundo al cuadrado. Es decir, tiene el mismo criterio que la velocidad angular, pero ha sido producto de una formulación instantánea. Entonces tiene unidades de radian entre segundo al cuadrado. Y entonces necesitamos evaluar concretamente el escenario en que ha girado 3 radianes. Así que la aceleración angular de A sería 3 más 1, es decir, 4 radianes por segundo al cuadrado. Y entonces con esa cantidad regresemos a las ecuaciones de transmisión de potencia. Calculamos entonces la aceleración para B. Radio de A es de 15 milímetros, radio de B de 50 y aceleración de A 4 radianes por segundo al cuadrado. Milímetros se cancelan y como resultado nos da 1,20 radianes por segundo al cuadrado. Así entonces, como B y C comparten el mismo eje, la aceleración angular para C es esa misma cantidad. Y nos vamos a la relación entre C y D y estimamos la variable buscada. Tenemos 25 de radio para C, 75 para D y 1,20. Con ello obtenemos una aceleración angular en D de 0,4 radianes por segundo al cuadrado. Y por ello en un inicio les dije que era una caja reductora. Pasamos de altas tasas de aceleración angular en A hasta una tasa menor de aceleración angular en D. Y ahora reforcemos estos procedimientos con un sistema de bandas. Acá el problema 12 del capítulo 16 nos dice que la potencia de un motor de autobús se transmite utilizando el dispositivo de banda y polea que se ilustra. Si el motor gira la polea A con una velocidad angular en función del tiempo, donde T se dan segundos, determine las velocidades angulares de la polea B del generador y la polea C del aire acondicionado cuando el tiempo es de 3 segundos. Bien, aquí más bien tenemos un sistema incrementador de velocidad y eso es debido a que del motor en A estamos pasando de una polea grande a una polea en B con menor diámetro. Asimismo, desde el diámetro mayor de B se está pasando a otra polea en C de menor radio. Así que vamos a ir observando cómo aumentan las velocidades angulares. Y una característica importante en la transmisión en bandas es que se mantiene la misma dirección de giro. Si la velocidad angular de A era en esta orientación, va a ser la misma para B e igualmente para C. Y entonces estudiamos primero la relación de transmisión AB. Recordemos que como la banda es indeformable, la velocidad de todas las partículas que la conforman es la misma. Así que acá, saliendo del cuerpo rígido A, vamos a tener una velocidad tangencial. Y esta va a ser la misma cantidad de la polea que sale en B con el radio menor. Así que podemos igualar esas cantidades físicas. Y suscribimos cada tangencial en términos de velocidad angular. Para A sería su velocidad angular y el radio E igual para B. De modo que si despejamos la cantidad para B, sería el cociente del radio A entre radio B y la velocidad de A. Por lo tanto, es necesario que establezcamos en el tiempo de interés a cuánto iba rotando A. Evaluamos simplemente en la función. Sustituimos el tiempo por 3 segundos. Obtenemos que en ese momento va a 100 radianes por segundo. Así que si regresamos a la ecuación de partida, tenemos un radio A de 75 milímetros, un radio de B de 25 y el producto con 100. Los milímetros de los radios se cancelan y obtenemos como resultado 300 radianes por segundo. Tal y como les dije, aumentó su velocidad angular. Veamos ahora la relación entre B y C. Nuevamente, la velocidad tangencial de los puntos de la polea en B del radio mayor va a ser la misma velocidad tangencial que sale del cuerpo rígido C, de modo que se igualan esas cantidades. Y lo transcribimos a términos de velocidad angular y radio. Despejamos para C y sustituimos los resultados. Radio de B, empleamos el radio de transmisión con C, que sería el radio mayor, el cual es 100 milímetros. Para C tenemos 50 y la velocidad angular de B, sin importar el radio, siempre es la misma. Operamos y obtenemos 600 radianes por segundo, siempre en la misma dirección. Con ello está finalizado este caso. Avancemos al siguiente escenario.
Acá volvemos a una transmisión con engranes donde el problema 17 del capítulo 16 nos dice que un motor da al engrane A una aceleración angular dada como función de la posición, donde cita está en radianes. Si este engrane gira inicialmente a 15 radianes por segundo, determina la velocidad angular del engrane B después de que A experimenta un desplazamiento angular de 10 revoluciones. Bien, acá en el sistema de engranes entonces tenemos un cambio en la dirección de giro. Si la velocidad angular de A era en sentido negativo, para B va a ser en sentido positivo. Entonces estudiemos esa relación de transmisión. Acá se va a cumplir que en el punto de contacto entre los engranes se experimenta la misma velocidad tangencial para ambos cuerpos rígidos. Así que ello se traduce en la igualación de los productos de velocidad angular y radio y velocidad y radio para el segundo engrane. Así que si despejamos para B, es el cociente de los radios multiplicado por la velocidad angular de A. Así que el problema se reduce en establecer esta cantidad. Entonces lo titulamos velocidad angular de A. Como puntos de partida tenemos una función de aceleración en términos de posición. Entonces veamos los datos que disponemos de A. Por una parte, ya que no se nos dice lo contrario, parte desde una posición angular 0. Va a llegar hasta una posición angular final de 10 revoluciones. Es decir, lo transformamos a radianes. Una revolución, 2 pi radianes. Es decir, vamos a llegar hasta 20 pi radian. Y dicho engrane parte desde una velocidad angular de 15 y va a llegar hasta una velocidad angular aún desconocida. Entonces hay que relacionar estas tres variables: velocidad angular, aceleración angular y posición. Ello lo logramos con esta ecuación diferencial. La aceleración angular es el producto de la velocidad angular y la derivada con respecto a la posición. Aquí podemos enviar a multiplicar el de zeta y es equivalente a que redescribamos la ecuación como omega de omega igual a alfa de zeta. Ahora integramos a ambos lados. Tendríamos omega de omega igual a la función de aceleración. 2 más 0,006 zeta cuadrado de zeta. Establecemos los dominios de variación. La velocidad angular sí tiene etapa inicial y llega hasta una velocidad final. Para la posición angular sí se evalúa desde 0 hasta la posición final. Y entonces trabajemos en esa ecuación diferencial. A la izquierda tenemos una función algebraica de orden 1, así que al integrarla surge un medio omega al cuadrado, ello evaluado en sus límites. A la derecha integramos el polinomio, sería primero 2 de zeta, con lo cual integrando es 2 zeta, más 0,006 zeta a la 3, elevando un grado y dividiendo entre ese mismo exponente. Todo ello evaluado desde 0 hasta zeta sub a. Hacemos la sustitución de los límites. A la izquierda tenemos un medio, velocidad final al cuadrado menos velocidad inicial. A la derecha nos quedaría simplemente 2 veces zeta sub a más 0,002 zeta sub a elevado a la 3. Y voy a despejar directamente la velocidad angular de A. Lo primero sería enviar este 2 a multiplicar ambas cantidades del lado derecho, con lo cual nos quedaría 4 zeta sub a más 0,004 zeta sub a la 3. Y la velocidad angular inicial estaba restando, así que pasa positiva al otro lado. Y para eliminar el cuadrado de la variable, extraemos la raíz. Y entonces evaluamos los datos conocidos. 4 veces 20 pi más 0,004 por 20 pi a la 3 más 15 a la 2. Ello nos da como resultado 38,32 radianes por segundo. Y regresamos a la relación de transmisión entre A y B. Sustituimos los términos. Radio de A 100, radio de B 175 y velocidad angular de A. Con ello obtenemos 21,9 radianes por segundo en dirección positiva. Y con esto vayamos al último ejercicio que involucra este sistema pero con otra función de rotación.
Acá el problema 18 nos dice que un motor da al engrane A una aceleración angular dada como función del tiempo, donde t está en segundos. Si este engrane gira inicialmente a 15 radianes por segundo, determine la velocidad angular del engrane B cuando el tiempo es de 3 segundos. Bien, entonces nuevamente el escenario planteado inicialmente en el ejercicio anterior cumple perfectamente. Vamos a tener que analizar la relación de transmisión entre A y B, con lo cual vamos a despejar la variable para B, y ello implicaría que necesitamos estimar la velocidad angular de A. La diferencia es que ahora la aceleración angular de ese engrane está en términos del tiempo. Así que la información que disponemos para el engrane impulsor es que parte desde una rapidez de inicio de 15 radianes por segundo. Llega hasta una velocidad angular desconocida y se desarrolla en un intervalo de tiempo desde 0 hasta los 3 segundos. Y para establecer esa velocidad angular de A, vamos a usar el concepto de aceleración instantánea, lo cual corresponde a la derivada de la posición con respecto al tiempo. Enviamos el tiempo a multiplicar y redescribimos la relación como d omega igual a alfa dt. Integramos a ambos lados. A la derecha sustituimos la función 2t a la 3 y colocamos los límites de variación, un omega sub 0 y un omega final, un tiempo de inicio 0 y un tiempo final. Realizamos la integración, la integral de omega es simplemente omega, evaluado en sus límites. Para la función algebraica, elevamos un grado y dividimos entre ese exponente, evaluado de 0 hasta t. Sustituimos los límites en ambos casos, con lo cual nos queda velocidad final menos inicial igual a 1 medio t a la 4. Despejamos la velocidad angular final, con lo cual nos queda la expresión algebraica más la velocidad angular de inicio. Sustituimos en el tiempo de interés, que son 3 segundos, con lo cual nos queda 1 medio por 3 a la 4 más 15. Y ello nos da 55,5 radianes por segundo. Ya con ello podemos regresar a la relación de transmisión para A y B. Sustituimos en la ecuación. Tenemos 100 de radio de A, 175 de radio de B y la velocidad calculada. Operamos y obtenemos una velocidad angular final aproximada de 31,7 radianes por segundo en dirección positiva. Y entonces de estos 4 ejercicios se desprenden conclusiones muy importantes. En un sistema de transmisión por engranes de ejes paralelos, las direcciones de rotación se van a ir modificando entre las diferentes relaciones de transmisión. Y al pasar de un engrane pequeño a un engrane grande, se tiene una disminución en las propiedades de velocidad y aceleración. Mientras que para los sistemas de bandas de ejes paralelos, las direcciones de rotación se mantienen constantes y se cumple que al pasar de una polea grande a una polea pequeña, tenemos un sistema incrementador de velocidad. Finalmente, un escenario de rotación instantánea puede estar dado en términos de aceleraciones y velocidades angulares en términos de posición o bien en términos del tiempo. Y con este análisis y desarrollo los ejercicios están finalizados. Comenten, den like y suscríbanse y nos vemos en la siguiente clase de cinemática de cuerpos rígidos. Gracias por su atención.